Y en este momento ya retomamos contacto con Jorge Ortiz, periodista y analista político, para saber un poco cuál es su visión sobre lo que ocurre en nuestro país. Un día decisivo, sin duda, y respecto de lo que pueda decidir la Asamblea Nacional, también hay decisiones importantes que pueda adoptar desde el gobierno nacional y del sector que se mantiene en la protesta desde el pasado 13 de junio, la CONAIE. Jorge, gracias por estar ahora sí con nosotros. Buenas noches. Hola Fausto, buenas noches. Sí, es un día, como tú lo dices, un día absolutamente crucial. Si la Asamblea Nacional, impulsado por el correísmo, decide la destitución del presidente de la República, lo que estaría haciendo es lanzando al Ecuador a un abismo, porque nos sumiría en la incertidumbre total. ¿Qué pasaría? Se han puesto a pensar los legisladores que están a favor de la destitución, inclusive los legisladores correístas, que yo sé que ellos son obedientes y no deliberantes de ellos. Ellos simplemente hacen lo que su jefe les ordena, pero deberían pensar en qué incertidumbre sumirían al país si es que un año y un mes después de iniciado un gobierno que ganó las elecciones limpiamente y que hizo un primer año de gobierno, digamos, sensato, con aciertos, pacificó el país, lo tranquilizó, le bajó la tensión, vacunó al Ecuador como lo han hecho pocos países del mundo, y que además estabilizó o empezó a estabilizar la economía. Si a este gobierno es derrocado por los afanes, por la desesperación de Rafael Correa de regresar al país y a la política y al poder, pues habrá que recordar la historia, tendrá que recordar los nombres de cada uno de esos asambleístas, correístas, de Pachacuti, del disidentes, tránsfugas, que voten por eso, porque sumirían al Ecuador en una oscura noche. Ahora, todo esto viene en el contexto de una paralización que inició hace 2 semanas. Desde el 13 de junio inicia esta paralización y se ha hablado mucho de esta baja del gobierno desde el inicio del paro. La CONAIE, con sus demandas, con una agenda de 10 puntos de la cual no ha querido moverse, es más, ha sumado a ratos, hemos visto 12 puntos, 14 puntos, ya sumaron otro. Ayer pedían la destitución de la remoción de uno de los ministros. ¿Hay una agenda prefabricada desde Bélgica? Probablemente sí, Fausto, pero así como elogio algunos de los aciertos que ha tenido el gobierno, y creo que su balance del primer año en lo económico y en lo social es aceptable. Creo que en lo político el balance del gobierno del presidente Guillermo Lasso es penoso, es lamentable. Le escuché la entrevista hace pocos minutos a Diego Ordóñez y le oí decir que el presidente ha sido paciente y prudente. Por momentos, a mí, más que paciente y prudente, me ha parecido pusilánime, me ha parecido un hombre sin reacción. El país está, como tú lo dices, Fausto, desde el 13 de junio, semiparalizado, con actos de violencia constantes, afectada la capacidad de movilizarse, de trabajar, de estudiar, de producir, de cientos de miles, de millones de personas, y la reacción del gobierno ha sido vacilante, indecisa, dando todo el tiempo pasos para atrás. ¿Cuántos ecuatorianos tienen las puertas franqueadas al Palacio de Gobierno para ir a plantearle sus inquietudes, sus necesidades al presidente de la República? Muy pocos, muy pocos. Mientras tanto, el señor Issa, que ha llenado al país de violencia, que tiene de rehenes a millones de ecuatorianos que no pueden trabajar, que no pueden producir, que no pueden ganarse el pan para sus casas en paz, lo tiene, le suplica. El presidente ha caído en un tono casi suplicante, el señor Issa, que vaya a dialogar. ¿Dialogar de qué? Si es evidente que el señor Issa, los 10 puntos planteados por la CONAIE no le importan. Él ha convertido la CONAIE en el Partido Comunista Indoamericano. Eso es lo que él quiere, implantar en el Ecuador el comunismo indoamericano, cualquier cosa que él entienda por ese mamarracho. Con ese señor que tiene de rehén al Ecuador, que lo ha llenado de violencia, que ha cometido atentados como los de anoche en la provincia de La Suárez, o la provincia de Sucumbíos, no sé. En Sucumbíos. A ese señor le suplica que vaya a dialogar. A mí me parece que, insisto, que por momentos el presidente Lasso, más que paciente y prudente, como dice Diego Ordóñez, ha sido pusilánime. Y eso es un error que no
que le está haciendo mucho daño al país. Y luego de 2 semanas del haber roto el diálogo, esto fue el anuncio de este mediodía, y precisamente a propósito de lo que ocurrió en Shushufindi, un militar muerto, 12 heridos, un ataque a un convoy, ya ocurrió la semana pasada, ataque a un convoy cerca de Calacalí, 2 camiones de militares con alimentos, no con armas, con abastecimiento para militares, atacados cobardemente por todos los flancos, y con militares seriamente heridos. ¿Haber roto el diálogo ya hoy día es una acción tardía o es al menos un acierto en medio de 2 semanas de caos? Sería un acierto si es que el presidente Lasso mantiene. Y ya lo hemos visto retroceder, irse hacia atrás, casi a los tropezones. Implantó el estado de emergencia y lo retiró. Hoy dice que no vuelve a hablar con el señor Issa. Pues ojalá cumpla, ojalá se mantenga en esa posición, porque a mí me extrañó oírle a Diego Ordóñez decir que no se puede negociar con la pistola en el pecho. ¿Y qué han hecho durante 2 semanas sino suplicarle al señor Issa que poniéndoles la pistola en el pecho vaya a dialogar? ¿O el señor Issa no sabía que había violencia? El señor Issa tiene este país semi-paralizado, no nos deja trabajar, no nos deja producir, no nos deja estudiar, no deja que la gente viva en paz. Y el presidente cada vez que habla le pide diálogo, le suplica, le dice, por favor, tengo las puertas abiertas. Es evidente que al señor Issa no le interesa dialogar, él tiene otros planes que son políticos y son radicales. Y me parece que si el presidente ha tenido al fin el acierto de decir con Issa no converso, no converse. Y no salga mañana con que, bueno, vamos a dar una última oportunidad al diálogo, porque ya son demasiados días en que el Ecuador está semi paralizado. ¿Qué hacemos con quienes... El presidente de la República... Perdón, sigue, Fausto. Sí. No, ¿qué hacemos con quienes están este momento sentados en esa mesa de diálogo, la conferencia episcopal? Estamos hablando de la representante de los derechos humanos del Simonje, también Ramiro Ávila, y todos han optado por insistirle al gobierno hoy, después de que anunció este rompimiento del diálogo, no más conversaciones con Leonidas Issa, insistirle en que nuevamente se siente. ¿Qué hacemos con el diálogo entonces? A mí me hubiera gustado que la señora El Simonje, que Ramiro Ávila, que la conferencia episcopal, con la misma devoción con que hoy le piden a Guillermo Lasso que vuelva a la mesa de negociaciones, le hubiera pedido al señor Issa que se siente en la mesa de negociaciones en vez de generar esa violencia, que acepte una de las tantas súplicas que le ha hecho el presidente de la República para que vaya a sentarse. Me hubiera gustado que estas organizaciones que dicen defender los derechos humanos se hubieran preocupado de la situación creada en el país por el señor Issa, y ni siquiera digo la CONAIE, insisto, es el señor Issa y sus cómplices, como emisarios del correísmo y sus afanes de golpe, quienes han creado en el Ecuador una situación en que el diálogo es insostenible. Si esta gente está tan interesada en el diálogo, me refiero a estas organizaciones a las que mencionaste, Fausto, están tan interesadas en el diálogo, ¿por qué durante 16 días no le convencieron al señor Issa de que deje de sembrar violencia y de que vaya a sentarse a dialogar, a ceder y a conceder como se hace en una mesa de negociaciones? Y solamente cuando el presidente, en una actitud gallarda, después de haber tenido demasiada pasividad, un exceso de prudencia que, insisto, ya no parecía prudente sino pusilánime, al fin decide que no puede negociar con el señor Issa. Hoy sí esa gente se lanza desesperada a decirle no, diálogo, por favor, acuerdos, negociación. Me parece poco sincero. Y con el antecedente que ya hubo una parte de un acuerdo roto la semana pasada cuando se permitió el acceso al Parque El Arbolito, a la Casa de la Cultura, donde supuestamente se iban a llevar a cabo asambleas para tomar decisiones con el resto de organizaciones que son parte de la CONAIE. Lo primero que hicieron media hora, 45 minutos después, es avanzar hacia la asamblea como un punto adicional. Y eso ya fue parte de una, digamos, traición al acuerdo al que cedió el gobierno. Exactamente. Entonces, si ese sector encabezado por el señor Issa, ese grupo de dirigentes encabezados por el señor Issa, han despreciado el diálogo, cuando se han sentado a llegar a algún entendimiento, lo han roto inmediatamente y cada vez han dificultado más un acuerdo, pues es obvio que el presidente de la República tenía que reaccionar. Yo quiero recordar a la audiencia de FM Mundo, Fausto, que el gobierno, los gobiernos en general,
como representantes del Estado, tienen la obligación de dialogar, tienen la obligación de llegar a acuerdos, de consensos, de entenderse con la sociedad. Pero también el gobierno, todo gobierno, tiene la obligación de proteger a los ciudadanos. El Estado tiene que tener la soberanía sobre todo su territorio. El presidente de la República, por lo tanto, no solo tiene el derecho de devolverle la paz al país, digamos, tiene el derecho de impedir más alaracas y más alborotos y más violencia. Tiene la obligación de hacerlo. Es una obligación que no la ha cumplido, por los motivos que sean, no la ha cumplido durante 16 días. El país sigue convulsionado y el presidente de la República tiene que recapacitar. ¿Sigo suplicando el diálogo? ¿Sigo dando marcha atrás en mis decisiones? ¿O me pongo finalmente en una posición vertical y digo, con el señor Issa no dialogo y no dialoga y recupera para el Estado ecuatoriano la totalidad del territorio nacional, arrebatándosela a los manifestantes y a los violentos? Si bien parte de las 10 demandas son indiscutiblemente justas por parte del sector indígena, por parte de algunos sectores sociales, inclusive parte de la sociedad, del resto de la sociedad, demanda también algunos cambios, algunos giros por parte del gobierno. ¿Qué pasa con la CONAIE? Varios dirigentes como Nina Pacari, Marlon Santi en su momento, otros dirigentes han cuestionado y han dicho que el correísmo está dentro de sus filas. Incluso le han pedido a Rafael Correa que saque a su gente de sus filas. ¿Es el correísmo que está dentro de la CONAIE o ya el correísmo tiene a la CONAIE como rehén? No me parece legítimo que los dirigentes indígenas excusen o expliquen o justifiquen los actos de violencia que se han perpetrado en estas semanas de paro diciendo que hay infiltrados. Y me parece aún peor que el presidente de la República avale esa teoría como lo ha hecho en más de una intervención hablando de los infiltrados. No son infiltrados. Son los mismos manifestantes que vienen armados, que están dirigidos por el señor Issa, quienes han generado en muchos casos actos de violencia. Yo creo que este momento el gobierno tiene que pensar muy bien si sigue dialogando con esos sectores. Le oí al doctor Ordóñez hace pocos minutos en la entrevista con María del Carmen Álvarez que hablaba de que han hecho algunas concesiones, porque esas concesiones benefician a todo el pueblo ecuatoriano. Si es que son tan importantes esas concesiones como bajar 10 centavos del precio del galón de gasolina, ¿por qué no lo hicieron antes? Este momento no son medidas adoptadas porque son necesarias para el pueblo. Son medidas adoptadas para tratar de que con eso la CONAIE y el señor Vargas se siente a negociar. Y es evidente que el señor Vargas no quiere negociar. Y puede bajar 10, 20 o 50 centavos el galón de gasolina. O puede hacerle todas las concesiones adicionales que quiera, que el señor Issa no se sentará a negociar porque tiene un plan político. Aquí hay dos líderes políticos que están encabezando esto. Por un lado, el que está en las calles, en la pelea, Leonidas Issa, generando violencia, y el mentalizador, posiblemente el financiador de todo esto desde atrás, desde su refugio en Bélgica, Rafael Correa. El gobierno no puede seguir engañándose. Insisto, a mí me preocupa que el presidente, creyéndose prudente y paciente, como dijo Diego Ordóñez, está pecando de pusilánime. ¿Cómo salirse? Por un lado, finalmente, el gobierno tiene este momento dos frentes abiertos: la CONAIE, las calles, la protesta, las carreteras, las vías cerradas, y por otro lado, la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional, y en eso sí estoy de acuerdo con Diego Ordóñez, creo que en casi todos los demás tengo mis discrepancias, pero sí estoy de acuerdo que es altamente improbable que en la Asamblea Nacional prime una irresponsabilidad tan masiva que esta noche terminen destituyendo al presidente de la República. ¿Eso lo fortalecerá a Lasso? ¿Perdón? ¿Eso le fortalecería a Lasso como para tomar decisiones, dar un paso más ya fuera de este diálogo con la CONAIE? Debería fortalecerlo. Lo que pasa es que hay que saberlo capitalizar. Y el gobierno, y lo hemos hablado y lo he dicho en FM Mundo durante 13 meses, el manejo político del gobierno es verdaderamente triste, es verdaderamente penoso. Este paro no es que se gestó hace 3 semanas. Este paro se gestó desde octubre del 19. En cuanto terminó el paro anterior, el señor Issa empezó a pensar el siguiente. Empezó a pensar y organizar el siguiente. Y todos lo sabíamos. Todos los ecuatorianos, parece que menos el presidente Guillermo Lasso y sus asesores cercanos, que no tomaron ni una sola medida preventiva. Un paro no hay que terminarlo con una represión masiva.
Hay que prevenirlo con acciones políticas inteligentes y oportunas. Eso no hizo el gobierno. La primera vez que se dijo esto, o que lo dije yo, es a los 3 o 4 o 10 días de haber empezado el gobierno, cuando me di cuenta que no había ministro de gobierno en funciones, que estaban ocurriendo cosas en la Asamblea Nacional totalmente al margen del gobierno. El gobierno no ha tenido en 13 meses ni un solo día la iniciativa política. Han dado sudoroso y agitado detrás de los acontecimientos políticos tratando de alcanzarlos. Apagando incendios en lugar de prevenirlos. Claro, por eso le estalla un paro, y cuando le estalla un paro, el gobierno no sabe qué hacer, y el presidente termina suplicándole al señor Issa que vaya a un diálogo, y no ha hecho otra cosa que suplicarle que vaya a un diálogo, y el señor Issa se va creciendo, y cada vez se pone más exigente y más alevoso, y el presidente Lasso cada vez se va hasta hoy, hasta que finalmente hoy el presidente Lasso dijo: con el señor Issa no hablo. Ojalá, Fausto, lo espero de todo corazón, pensando en el país, ojalá no dé marcha atrás y no vuelva a suplicarle al señor Issa que vuelva a la mesa de negociaciones, porque Issa no quiere negociar, y el presidente de la República, como representante del Estado, está en la obligación, no en el derecho, en la obligación de recuperar ya para el Estado ecuatoriano la totalidad del territorio nacional. Esperamos que sin duda el diálogo que se dé con quien se dé en términos de sensatez y de coherencia. Jorge, gracias, esclarecedoras las ideas, y pues sin duda un panorama que todavía es incierto en nuestro país. Gracias, Fausto. Buenas noches. Gracias, Jorge. Ha sido Jorge Ortiz, periodista y analista político, hablando sobre la coyuntura de nuestro país, sobre este paro nacional, estos diálogos rotos ahora entre el gobierno y la CONAIE, y también lo que podría ocurrir en la Asamblea Nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.